Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Álvarez Álvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, Colombia, for the world. I will try to teach step by step the verbs do, does in the present simple. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez Álvarez, soy de Girardot, Cundinamarca, Colombia. Para el mundo hago estos tutoriales para poder servir e ilustrar a otras personas. Y en el día de hoy voy a tratar de explicar paso a paso el verbo do y das, la inflexión del verbo do y das en presente simple. The verbs do, das in the present simple. Entonces, el do y el das, vamos a hacer una pequeña síntesis acá. El do y el das tiene dos connotaciones para analizarlo. Una, analizándolo como verbo y significa el verbo hacer en the present simple. Y la otra es utilizándolo como auxiliar, como verbo auxiliar. Y ahí se utiliza para pregunta, y se utiliza para oraciones negativas. Son las dos connotaciones que tiene el verbo hacer, el do y el das. Entonces rápidamente voy a tratar de explicar. Entonces voy a ilustrarlo primero como verbo. Entonces dijimos que como verbo, el verbo to do significa el verbo hacer. Entonces tenemos los pronombres personales, tenemos el I, tenemos you, tenemos he, she, it, we. Aquí vendría la otra parte que sería you, que es la parte del plural, y el they. Entonces, el verbo aquí sería I do, para esta expresión sería do, you do, y aquí solamente en las terceras personas, en el he, en el she y en el it, en las terceras personas se utiliza la expresión does. Y para los demás también se utiliza el do. Entonces, aquí en el we utilizamos el do, aquí utilizamos el do en el you y en el they utilizamos el do. Esto traduce yo hago, tú haces, él hace, ella hace, esto hace, nosotros hacemos, vosotros hacen y ellos hacen. Hasta ahí sería conjugado el verbo to do, el verbo hacer, en presente. Entonces voy a tratar de hacer un par de ejemplos corticos. Entonces, para hacerlo como verbo, ¿no? Entonces, en una oración cortica, yo podría decir I do the homework. Ahí lo estoy implementando como verbo. I do the homework. Estoy diciendo yo hago la tarea. En otro pequeño ejemplo, podemos utilizar esta con el she, con una tercera persona. Podemos decir she. Recuerden que para tercera persona es el does. Does it. Y aquí podemos utilizar el her, self. Entonces la expresión me quedó así. She does it herself. She does it herself. Ahí dice, ella misma lo hace. Y ahí se está implementando el verbo hacer como verbo. Ahora lo vamos a tratar de explicar como auxiliar. Entonces dijimos que para hacerlo como auxiliar, sencillamente se utiliza solamente para pregunta y se utiliza para pregunta y se utiliza para
hacer una expresión negativa. Yo puedo decir él corre lento. En una oración afirmativa, ahí dice, se traduce, se lee, se pronuncia. He ran slow. He ran slow. He ran slow. Eso traduce, él corre despacio. Él corre despacio. Como es una oración afirmativa, para generar una pregunta, entonces sencillamente anteponemos acá el verbo auxiliar. Entonces el verbo auxiliar ahí sencillamente sería, como es tercera persona, corresponde el does. Entonces decimos, does he run slow? Y colocamos el signo de interrogación. Entonces ahí diría, does he run slow? Él corre despacio. Él corre despacio. Estaríamos generando una pregunta. Y la otra opción que se da es cuando es negativa. Si yo fuese a negar esa expresión, entonces debería decirlo así. Entonces, para negarla sería he doesn't o does not run slow. ¿Por qué no lo coloqué, no lo mantuve aquí como estaba antes del prefijo? Porque solamente, antes del pronombre, porque solamente se coloca el auxiliar antes del pronombre cuando se está generando la pregunta. Entonces, como aquí voy a responder de forma negativa, entonces no se posiciona el verbo auxiliar ahí, sino que se coloca después del pronombre. Entonces, como es tercera persona, le corresponde el does. Entonces decimos, he does not run slow. He does not run slow. Ahí dice, él no corre despacio o él no corre lento. Puedo utilizarlo también en la contracción. Entonces podemos decir, he doesn't run slow. Esa es otra forma para hacerlo. Ahí estaríamos diciendo, él no corre despacio. Ahí lo estaríamos diciendo de esa manera. Ahora, si yo voy a hacer otro pequeño ejemplo con el do. Entonces, si voy a generar una pregunta, entonces yo podría decir acá, de una vez haciéndolo directo para la pregunta, do you like it? Do you like it? Ahí estoy generando la pregunta y debo colocar el signo de interrogación. Estoy preguntando, ¿te gusta? ¿Te gusta? Si el do lo dejo acá delante, estaría aplicando como una inflexión del verbo hacer. Entonces, como es pregunta, no estoy utilizando la inflexión del verbo hacer, sino que cuando es pregunta se modifica, el auxiliar se coloca acá detrás. Si lo voy a traducir, ahí no traduce nada, simplemente es pregunta. Cuando yo veo el verbo auxiliar, el do o el das, de primero y después el pronombre, eso quiere decir que estoy generando una pregunta y debo colocar al final el signo de interrogación. Recuerde que en inglés no se coloca signo de interrogación al comienzo, sino solo al final. Ahí diría, do you like it? ¿Te gusta? Estoy preguntando. Ahora voy a responder de forma negativa. Entonces aquí diríamos, you do not like it. Ahí estoy diciendo, ¿qué dice acá? Me equivoqué. Aquí es you. No yo. You do not like it. Do you not like it? Ahí estoy negando. Estoy diciendo, no te gusta. No te gusta. Estoy diciendo ahí, no te gusta. Pero lo puedo utilizar con la contracción. Entonces decimos, you don't like it. Do you like it? Estoy diciendo, no te gusta. You, puede escribir fue yo. Es you. O sea, se escribe yo.
no yo. Aquí la U, listo. Listo, amigos. Friends, with pleasure to serve you. Subscribe to my blog and I like videos. Con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal y dale like a mis videos. See you later.